lo que queda de este apunte son cosas teóricas que tenemos que saber, pero que no nos tenemos que estudiar de memoria. O sea, acá hay algo que son tipos resultantes de operaciones mixtas. Esto quiere decir que si yo opero, por ejemplo, con tipo de datos byte, short e int, el resultado va a ser de tipo int. O sea, el resultado siempre es del tipo que tiene más bit para representar su número. En este caso. Después, por ejemplo, si tengo operaciones entre tipos numéricos y float, siempre el resultado será de tipo float. Y si tengo operaciones entre datos numéricos donde uno de esos datos es double, el resultado va a terminar siendo double. Sí hay que tenerlo en cuenta, o sea, hay que saberlo, pero no hay que estudiárselo de memoria. Y después si trabajamos ordenadamente con paréntesis o hacemos conversiones de tipo de datos, vamos a poder solucionar cualquier temita que nos pueda surgir. Después tenemos, como en cualquier otro lenguaje, los separadores que pueden ser paréntesis, que nos sirven, por ejemplo, para llamar a una función o para definir una función o para agrupar operaciones. Por ejemplo, podríamos hacer, bueno, una cosa ya que está, se puede hacer esto cuando defino algo. Con coma, definir muchas variables que son todas de tipo int. Entonces, incluso acá también puedo hacer esto. En realidad esto segundo que acabo de hacer no se recomienda porque puede que me empiece a generar un código desorganizado. Por eso siempre se pone en este caso uno debajo de la otra para que mi código sea más legible, más limpio. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, esto, n1 más n2 dividido n3, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Agrupé esta expresión por parámetro. ¿Para qué me sirven los paréntesis? Y bueno, para agrupar, porque quizás lo que yo quería poner era esto, que no es lo mismo que lo que puse antes, ¿sí? Esto es matemática, no es programación. Entonces, los agrupo con los paréntesis para decir, primero haceme la división y después haceme la suma. Que, en realidad, si venimos más abajo, acá en este apunte vemos esto que se llama precedencia de operadores y nos explica qué es lo que Java ejecuta primero cuando hace operaciones. ¿Ven? Acá está todo explicado. Lo cual está, pero tampoco, no le doy mucha importancia, no lo explico y si alguien lo ve no está bueno que lo sepan de memoria, porque para tener un código legible yo sé que si hago esto, primero me ejecuta la división. O sea, primero me hace n2 dividido n3 y después me hace n1. Pero si yo tuviera muchos operadores, empiezo a tener esto. Empiezo a tener agrupaciones de términos y tendrían que empezar a escribir estos términos y a ver qué hace primero y qué hace después. Lo cual no está bueno, lo cual nos hace perder tiempo. Y lo cual también nos puede conducir a errores. Y lo cual también hace que si otra persona lee esto, no sepa en qué orden ejecuta todo esto. Entonces, por el lado en que lo mire, me trae problemas esto. Por lo tanto, en realidad la recomendación es, pongan paréntesis siempre para agrupar expresiones. Y de esa manera vamos a tener algo legible, vamos a tener algo que va a funcionar como nosotros queramos. Y vamos a tener algo que sea entendible por cualquiera, que no sea propenso a errores como lo sería si no tuviéramos los paréntesis o a resultados indeseados. Entonces, ¿por qué no explico esto de precedencia de operadores? Y porque me parece que es demasiado engorroso. O sea, está bueno saber cómo Java te hace las operaciones, pero finalmente nosotros deberíamos trabajar así. Porque de esta manera el control lo tenemos nosotros, evitamos los errores, hacemos que sea legible para todo el mundo, incluso para nosotros mismos. Bien. Después, como teníamos los paréntesis, tenemos las llaves. Las llaves vimos que sirven para abrir y cerrar una estructura, ¿sí? Como una clase, una función. Y más adelante también vamos a ver que nos va a servir para inicializar arreglos, por ejemplo. Después tenemos los corchetes, ¿sí? Los corchetes nos va a servir para trabajar con arreglos, con matrices. También ya lo vamos a ver cuando vamos a arreglos y matrices. Punto y coma, fin de una sentencia. Todo lo que tengo acá, dijimos que son sentencias, instrucciones, se terminan con un punto y coma, siempre. ¿Estamos? Esto de acá no es una sentencia, esto de acá no es una sentencia, estas llaves que cierran no son sentencias, por lo tanto, como verán, no tiene punto y coma al final. Pero esto acá, estas sentencias o instrucciones donde yo estoy diciéndole al procesador hacer algo, definir una variable. O sea, acá le estoy diciendo al procesador, guardame lugares en memoria para guardar enteros. Y
asociame estos nombres a esos lugares de memoria. Acá le estoy diciendo, guarda el número 1 en la posición de memoria que reservaste para la variable que yo llamé N1. Lo mismo para N2, lo mismo para N3. Acá le estoy diciendo, guardame un lugar de memoria para esta variable para que guarde enteros y que le voy a poner de nombre res. Acá le estoy diciendo al procesador, bueno, que me haga toda esta operación. O sea, todo esto son sentencias, instrucciones y siempre al final tengo que poner punto y coma. Si no pongo punto y coma, Java tira error. Bien. Después tengo la coma, me va a servir para separar parámetros cuando yo llamo una función. Nuevamente ya lo veremos. El punto me va a servir para... cuando veamos paquetes, separar entre jerarquías de lo que va a ser el árbol de direcciones donde voy a tener guardados los archivos, y me va a servir para llamar a funciones que tengan que ver con algún objeto, con alguna clase, ya ahí cuando veamos el paradigma. Por ejemplo, cuando hacíamos, string.valueOf, estábamos usando el punto para llamar a esa función. ¿Estamos? Entonces, el punto nos va a servir para ese tipo de cosas que vamos a profundizar más adelante. Y por último, vamos a ver esto. Esto es súper importante. No solo para programar bien, sino que cuando uno consigue un trabajo de programador, una de las cosas, y lo digo porque conozco experiencias, conozco gente que trabaja en empresas, una de las cosas que le dan mucha importancia a la hora de tomar un empleado es ver cómo se maneja con las convenciones de escritura. Las convenciones de escritura son convenciones que está adoptado por el común de los programadores. O sea, está adoptado por todo el mundo que programa, por todo programador profesional. Y nos sirve para diferenciar las partes que yo tenga en mi código. O sea, yo leyendo un código puedo diferenciar una variable de una constante, una variable de una función, una variable de un objeto de una clase, etc. Y de esa manera tengo una legibilidad mayor de mi código es más entendible. Y bueno, aparte de todo eso, como todo el mundo sigue estas convenciones de escritura, cuando yo leo otro código puedo entender qué es lo que se hizo simplemente porque utilizó estas convenciones de escritura. Entonces, vamos a empezar con esto. Clases. Todo lo que sean las clases, como yo puse acá, clase principal, siempre la primera letra de cada palabra que contenga esta clase se escribe en mayúscula. Por ejemplo, vamos a crear una clase. Si yo tengo principal o clase, ven, la C es mayúscula. Si yo tengo una clase que tiene más de una palabra, cada palabra empieza en mayúscula. Por ejemplo, esta es una clase, ¿sí? Por poner un ejemplo. Después, una clase no puede empezar con un número. Sí puede tener número. Ven, pongo un número ahí, no pasa nada. Pero no puede empezar por un número. Y tampoco puede tener caracteres especiales. ¿Estamos? ¿Ven? Caracteres especiales no puede tener el nombre de mi clase. Tampoco puede tener espacios. ¿Ven? Bueno, esas son las convenciones de escritura de lo que es una clase. Bueno, y como siempre, como cualquier cosa que yo vaya a definir, tiene que ser representativo de lo que estoy programando. O sea, esta es mi clase principal y bueno, como no estamos trabajando todavía con muchas clases, representa mi programa en sí. Entonces esta es mi clase principal. Después tenemos los métodos o funciones. Los métodos o funciones tienen que ser verbos, ¿sí? ¿Por qué? Porque un método realiza una acción. Nosotros vimos en el ejemplo de antes que había hecho una función que se llamaba mostrar mensaje. Bueno, mostrar mensaje es un verbo, mostrar. Y después del verbo, obviamente, le podés poner qué es lo que muestra o qué es lo que hace. Pero siempre tiene que empezar con un verbo. Por ejemplo, dibujar rectángulo, animar, sumatoria de saldo. Ven, esto está mal. Esto debería ser sumar saldos, importar base de datos, etc., ¿no? Siempre ven que son acciones, que son verbos. Y después, la convención de escritura de lo que son los métodos es, si tiene una sola palabra, es todo en minúscula. Si tienen dos palabras o más palabras, bueno, la primera palabra es toda minúscula y a partir de la segunda palabra, cada palabra que contenga empieza en mayúscula, como vimos en las clases. Después, igual que con las clases, no puede tener espacio, no puede empezar con un número, no puede tener caracteres especiales. Bien, con el tema de atributos o variables. Así como un método era un verbo, un atributo es un sustantivo. Así como un método era un verbo, un atributo debería ser un sustantivo. Porque como ven, acá un atributo en perímetro, dato bandera, saldos, base de datos, sueldo, cantidad de personas,
lo que sea, me está representando algo, un valor. Por lo tanto, yo debería poner un nombre que sea representativo de lo que estoy guardando ahí. Eso por un lado. Después, en cuanto a convenciones, es exactamente igual que los métodos. Tengo una palabra, todo minúscula. Si tengo dos o más palabras, la primera palabra será minúscula. Y a partir de la segunda palabra, cada palabra empezará con la primera letra en mayúscula. ¿Y cómo diferencio entonces un atributo o un método si tienen la misma convención de escritura? Bueno, en primer lugar, porque un método empieza con un verbo y un atributo no, dijimos que debería ser un sustantivo. Ahí ya lo puedo diferenciar de que uno es un atributo y otro es un método. Y después el segundo aspecto es que cada vez que yo llamo un método tengo que poner paréntesis al final. A veces se le pasan datos por paréntesis como vimos en los ejemplos, a veces no. Entonces ya los paréntesis además me indican que es un método, ¿sí? Tengo esas dos formas de diferenciar lo que es un método de un atributo. Después, las constantes, bueno, como todo, tiene que tener un nombre representativo. Se escriben todas en mayúsculas y si tiene más de una palabra se separa con guión bajo, ¿ven? Como están en estos ejemplos de acá. También deberían ser sustantivos, como son las variables. Después acá, paquetes. Bueno, paquetes ahora no sabemos lo que es. Lo vamos a usar más adelante. Son como especie de carpetitas donde vamos a guardar clases, archivos donde vamos a programar. Y cuando creemos paquetes que van a tener más de una palabra, o no, pero por lo general sí tienen más de una palabra. Bueno, nada, que los paquetes tienen como separado por puntos, como ven acá, varias palabras o varias... Serían como rutas. Esto sería como la jerarquía. Esto sería una carpeta, esto otra y esto otra. Por eso está separado por puntos. Y bueno, básicamente lo que me dice las convenciones de escritura de los paquetes es que se escriben todos en minúscula, como ven acá, y separado por puntos según la jerarquía que tenga de paquetes o de carpetas. Estructura de control todavía no vimos, pero básicamente lo que me dice acá es que siempre tendría que abrir llave y cerrar llave. ¿Por qué me dice esto? Porque el lenguaje me permite no poner las llaves. Pero por convención de escritura vamos a tratar de ponerlas siempre, ya que va a hacer que mi código sea más legible y además que no sea propenso a errores. Lo mismo va a pasar con estas instrucciones que son los if. En los if también puedo no abrir una llave si quiero, pero bueno, siempre debería abrir y cerrar la llave como corresponde, así tengo ordenado cuándo empieza una estructura y cuándo termina. Después tenemos los espacios son muy importantes. Ven que siempre que yo escribo código, incluso Eclipse me lo hace automáticamente, me hace una indentación. O sea que lo que hace es dejarme espacio según esté dentro de una estructura, me lo pone más a la derecha. Y cuando veamos esto de los if o los for, que son todas estructuras, en lo que está dentro también me deja un espacio y me lo pone más a la derecha. Es como si tuviera un margen en cada estructura. Lo que me permite es visualizar mejor a qué pertenece cada código, a qué lugar de qué estructura. Por lo tanto, esto de los espacios siempre es muy importante. Y por último, en esto de las convenciones de escritura, hace hincapié en los comentarios. Los comentarios siempre son muy útiles para saber qué estoy haciendo, porque yo puedo trabajar en equipo, por lo tanto puedo programar todo un bloque de código re difícil y se lo paso a un compañero y mi compañero no va a saber nada de qué es lo que hice ahí, porque es un código muy difícil. En cambio, si yo le comento, le dejo comentado las líneas importantes y diciéndole, mira, che, acá si multiplico los grados por pi y lo divido 180, me estaría devolviendo el ángulo que yo le paso en radianes, me lo devuelve en formato de grados. Si yo le explico así con comentarios qué es lo que hace, mi compañero va a poder entender. Y eso me va a servir para mí, porque a veces también pasa que hago un proyecto o algo súper difícil, no pongo comentarios y capaz el proyecto lo dejo y lo vuelvo a agarrar 3 meses después. Y en 3 meses ya me olvidé todo. Y cuando agarro y empiezo a ver todas esas cosas difíciles que hice que las pensé en su momento y que en su momento las pude resolver, ahora ya capaz ni entiendo lo que hice yo. Entonces debería dejar los comentarios para que si esto lo agarro a futuro, entienda lo que hice yo y por lo tanto esto entra dentro de lo que son las convenciones de escritura. Bueno, bien, para que no se haga mucho más larga esta clase, vamos a dejarla acá. Después hay que ponerlo en práctica todo esto que vimos. En la clase que viene vamos a ver un par de estructuras simples como son el if y el while, el do while. Así que por hoy es todo, nos vemos.